Ahí dice que ya. Muy bien, pues buenas tardes, espero que estén muy bien como siempre. Y como les había dicho, pues hoy tendremos entonces a un invitado de honor, que es el profesor Luis Ernesto Guadarrama. Él es estudiante del claustro de Sor Juana, además de un currículum súper extenso, el cual incluye la Universidad Católica de Lovaina, solo por mencionar uno de los lugares donde él ha estado. Él se dedica sobre todo a la fenomenología husserliana predominantemente, pero pues por supuesto, y es una de las dudas que ustedes expresaron, la relación entre fenomenología y ontología. Entonces, yo le agradezco muchísimo, como siempre, al profesor Ernesto que esté aquí con nosotros y pues va a estar discutiendo sobre todo pues los dos textos que hemos estado abordando, que han sido Ontología Hermenéutica de la Facticidad y los primeros parágrafos de Ser y Tiempo de Heidegger. Entonces, muchísimas gracias, como siempre, Ernesto, y yo a partir de ahora te cedo la palabra. Ya le he expresado algunas de las preguntas que habían estado circulando aquí, diferencia entre ontología y metafísica, entre ser y ente, relación entre fenomenología y ontología, y el último ejercicio que tuvimos es la pregunta sobre qué significa ser en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, ahora sí, ya te cedo la palabra, Ernesto, otra vez agradeciéndote y pues adelante, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Eh, Les pido por favor que si de pronto me enredo mucho en la exposición o empiezo a utilizar conceptos que no se han discutido y que yo no he aclarado, me detengan y, o sea, pueden interrumpir en cualquier momento. Espero que la exposición sea clara. Voy a invertir un poco el orden en el que me expusieron las dudas. Empezaré por más bien la relación entre fenomenología y la ontología fundamental de Heidegger, ¿no? De ahí veré trataré de exponer a grandes rasgos cuáles son las particularidades y en qué sentido es una ontología fundamental. De ahí me ocuparé de un poco de esta diferencia entre ontología y metafísica, que esa parte deben tomarla con pinzas. Como comentó Rodrigo hace un momento, yo me dedico sobre todo a fenomenología husserliana y me interesa Heidegger, sobre todo el del proyecto de Ser y Tiempo, y me interesa conocer los conceptos del autor, pero lo cierto es que no soy tampoco un scholar de Heidegger. Bueno, tampoco lo soy de Husserl, pero digo, a él al menos sí lo he estudiado más tiempo. Con Heidegger hay temas en que se me empieza a trabar la cuestión, y creo que metafísica y ontología es uno de esos. Y más bien sospechen a quien les diga que ya lo tiene muy claro, véanlo con sospecha, porque quizá las esté estafando. Y luego ya veremos esta cuestión de ser en el mundo. Insisto, me pueden detener en cualquier momento, pero también dejaré un espacio al final por si todavía quieren discutir algo. Empezaré por lo más simple, que es la parte del chisme. ¿Qué era lo que pasaba entre Husserl y Heidegger? O sea, y tampoco es con la intención de entretenerlos, ni mucho menos, pero la relación personal entre ambos son filósofos muy comprometidos. Entonces, la forma en que vivían era la forma en que pensaban, y todo en su vida giraba alrededor de lo que después fue su obra. Entonces, adentrarnos en esta parte del chisme y lo candente no es solo por ocio, sino que nos va a permitir entender también varias cosas de las que suceden, sobre todo en la obra de Ser y Tiempo. Husserl consideraba que la fenomenología era una ciencia primera que serviría de base para fundamentar el resto de las disciplinas y para atender después, desde bases sólidas, los problemas filosóficos. Ahora, ciencia no debe entenderse en el sentido de ciencia natural, sino de un saber sistemático que aspira a la verdad, que aspira a la universalidad y la necesidad. Así es como se entendía ciencia. Pero también tiene una implicación el hecho de que un quehacer se considere científico, y es que no se supedita a ninguna persona en particular, a ningún nombre en particular. Hay un texto muy breve de Husserl, se consigue en internet, que se llama La relación del fenomenólogo con la historia de la fenomenología, y en ese texto, Husserl expone que lo que nos interesa es qué dijeron los filósofos, atender a la verdad que está en sus palabras, no el filósofo como persona, ¿no? Que está criticando este llamado que hubo en su tiempo de volver a Kant, que dice después dio émulos como volver a Fichte, volver a Hegel,
Dice, no, en realidad queremos volver a las cosas mismas. O sea, nos interesan los conceptos, nos interesan las problemáticas, ellas mismas, independientemente de quién las dijo. Por ello es que encontramos en repetidas ocasiones en la obra de Husserl, está por ejemplo el epílogo a Ideas 1, o el cierre de algunas versiones del artículo de la Enciclopedia Británica, en las que así tal cual hace Husserl una invitación a que lo que está exponiendo sea corregido y ampliado por otros. ¿Ah? Esa invitación está directamente relacionada con el carácter científico, porque si una teoría, un concepto, la exposición de algo está restringida a una persona, ese quehacer no es científico y más bien se vuelve dogmático. ¿Ah? Esto implicaba para la fenomenología entonces que tenía que ser continuada por otros, y continuada en el sentido de corregida, criticada, ampliada, pero sobre ciertas bases. Ajá. O sea, pensemos que la física no se redujo a Aristóteles, ni tampoco después a Newton, sino que hay nombres que aparecen y que siguen corrigiendo lo anterior, que siguen avanzando, pero bajo ciertas bases, como cuál es el objeto de estudio y ciertos aspectos metodológicos. Y eso es lo que hace que quien estudia hoy física estudie lo mismo que Newton, aunque ya no le acepte todo. Ajá. Ese es el carácter científico que Husserl esperaba para la fenomenología. Ahora, eso implicaba que le tenía que ceder la batuta a alguien. Cuando Husserl envejece y tiene que ceder su cátedra, la cátedra era de metafísica justamente, y él quería dejársela a algún discípulo que continuara con la labor de la fenomenología. ¿Ah? En algún momento pensó que ese discípulo era Fender, pero cuando llega Heidegger lo deslumbra y habla con sus amigos. Hay cartas que se conservan donde dice su interés, su inteligencia, la originalidad de su pensamiento, me deja claro que él tiene que ser el sucesor de mi cátedra. Ahora, eso lo que respecta a Husserl. Heidegger se siente en un primer momento atraído por la obra de Husserl, específicamente por las investigaciones lógicas, que es el primer texto publicado que podemos considerar ya de fenomenología. Incluso años después, y después de su pelea y todo esto que a continuación contaré, Heidegger dice en una entrevista ya de viejo que el texto de Husserl fue muy importante para él y que estuvo siempre sobre su pupitre y que eso lo llevó a la filosofía. Él era estudiante de teología y se cambia a filosofía justo por la lectura de investigaciones lógicas. La cuestión aquí es que la relación entre ellos empieza a distancia. Me refiero a que Heidegger lee las investigaciones lógicas, se interesa en Husserl, en su obra, se cartean un poco, pero hasta varios años después viene ya la relación personal. Cuando se da la relación personal, en el momento en el que llega Heidegger a la Universidad de Friburgo, ya en cuanto a ideas o el pensamiento ya se habían distanciado un poco. Y no obstante, Husserl pide que se le meta como profesor a la Universidad de Friburgo y después le hereda la cátedra. Todo esto nos interesa porque, por un lado, está pensando Husserl que en Heidegger tiene al discípulo que va a continuar esta labor de la fenomenología, y eso quiere decir va a ser el continuador de una ciencia que ya tiene ciertas bases y un método, o al menos el principio de un método bien armado. Y por otro tenemos a un filósofo que está preocupado por sus propios temas, está preocupado por desarrollar su propia obra, ya siendo indiferente a las motivaciones y a lo que Husserl quería hacer, pero al mismo tiempo en sentido práctico necesitaba el amparo de Husserl para quedarse con la cátedra. O sea, todo esto nos interesa porque tenemos un Heidegger ya queriendo hacer el proyecto de Ser y Tiempo, y esto tiene poco que ver, sí guarda relación con la fenomenología, toma ciertos aspectos, pero sus motivaciones son otras, su metodología es otra, e incluso critica la idea misma de método, pero tiene que hacerlo pasar como un trabajo de fenomenología, porque si Husserl se da cuenta que esto ya va por otro lado, seguramente no le hubiera dejado la cátedra. Entonces, tenemos un Heidegger, hay una carta muy famosa que le escribe a uno de sus amigos, en las que dice que si contra alguien se escribió Ser y Tiempo es contra Husserl. Y dice, y mi obra va a echar por tierra la fenomenología husserliana, el viejo no sabe que le estoy rompiendo el cuello. En esa misma carta expresa que el curso que ustedes han leído, el de Ontología Hermenéutica de la Facticidad, los profesores alemanes tienden a escribir todas sus lecciones, y muchas veces incluso la lección es ellos leyendo el texto. Por eso es que nos encontramos un montón de publicaciones que en su momento fueron clases, ¿no? Ese es el caso del curso de Ontología. Solo que la universidad guardaba la evidencia, guardaba estos cursos,
E incluso en esa carta le dice Heidegger a su amigo, tal vez lo debería retirar, ¿no? Con el miedo de que si Husserl lo leía, ya no le diera la cátedra. Entonces, todo esto nos interesa porque hay muchas cosas que sostienen Ser y Tiempo que no está como mintiendo Heidegger, o sea, es fiel a lo que él quiere decir y a su sistema, pero utiliza ciertos métodos en cierto momento, sobre todo en el parágrafo 7, cuando habla específicamente de la fenomenología, lo que hace es darle un giro a los términos para que diga lo que él quiera decir, pero al menos superficialmente parezca que está haciendo fenomenología. Ahora, lo que ya no con lo que rompe Heidegger, en primer lugar, es que las motivaciones de la fenomenología fueron éticas. Desde el comienzo había un interés ético, práctico en la fenomenología husserliana, que este es un hecho que quedó oculto porque en las obras, Husserl publicó muy poco en vida. Era muy crítico, era muy autocrítico, y casi todo lo que escribía terminaba por no darlo a la imprenta. Y además tenía esta característica de escribir pensando. Entonces él se sentaba, utilizaba un tipo de escritura que es la estenografía, para poder seguir el hilo de sus pensamientos, incluso la modificó un poco para que fuera más rápido, y él escribía pensando, y por eso es que, pese a que publicó muy poco en vida, no solo dejó muchos trabajos y conferencias, cursos que no se conocieron, sino que además dejó muchos manuscritos. Estos manuscritos se fueron sacando en la segunda mitad del siglo XX, porque no sé si lo comentaron alguna vez, pero Husserl, aunque desde joven se convierte al protestantismo, era judío. Entonces, cuando los nazis llegan al poder, empieza la persecución. Él muere en el 38, o sea, no lo aprenden, él nunca estuvo en campos de concentración, pero cuando muere, uno de sus estudiantes, el padre Van Breda, habla con su viuda y le pide que le deje llevarse todos esos manuscritos, y así es como se arma el primer archivo Husserl en Bélgica. Entonces, lo que conocemos ahora de Husserl supera por mucho lo que se conoció en la primera mitad del siglo XX. Entonces, lo que publicó, que fue Investigaciones Lógicas, Ideas 1, publicó también el artículo que se llama La filosofía como ciencia estricta, sacó Lógica formal y trascendental y la crisis de las ciencias. No en Alemania, pero en Francia se conocieron las conferencias de París y meditaciones cartesianas, y hasta ahí, eso es lo que se supo de Husserl, ¿no? Y hay un montón de libros, 40,000 folios manuscritos, que nos dejan ver su obra hoy de una manera que incluso sus discípulos cercanos no siempre pudieron ver, y que la gente que leyó a Husserl no pudo acceder a ciertas temáticas o ver ciertas motivaciones. Entonces, como lo más importante en la obra publicada era mostrar qué es la fenomenología y cuál es su método, de entrada dio la impresión de que era como una epistemología, que era ajeno a los temas como historia, ética, a la constitución de la persona, a las relaciones intersubjetivas. Dio la impresión de ser una filosofía muy abstracta y muy solipsista, pero sus motivaciones desde siempre fueron éticas. Y eso lo podemos ver en que incluso sus primeros cursos fueron sobre esa temática, cuando trabajó con soldados. Desde siempre estuvo trabajando temas de ética, pero como eran los más complejos, como era la meta, el método tenía que empezar por lo más básico, que fue lo que publicó. Entonces, por eso no se puede ver. Pero las motivaciones siempre fueron éticas y prácticas. Ya de entrada ahí vemos una diferencia. Ese no es el caso de Heidegger. Heidegger menciona a veces cosas que suenan un poco a que está siendo moralizante o que está haciendo juicios de tipo axiológico, pero Heidegger es muy enfático en la obra en decir, esto no es una valoración, no nos estamos metiendo de ninguna manera en temas axiológicos. Entonces, cuando habla de existencia propia, impropia, de dejarse ir o del uno, este tipo de cosas, no está sugiriendo cosas, no está diciendo es mejor la propiedad que la impropiedad, porque eso ya sería hacer un juicio de valor y Heidegger no se mete con eso. Entonces, esa es la primera diferencia. Ahora, lo que restaría por explicar es qué fue lo que sí llamó la atención de Heidegger y que lo llevó a Husserl. Y aquí también hay un poco de chisme. La primera edición de las investigaciones lógicas trae 6 investigaciones, luego saca una edición donde quita la 6ª investigación lógica, y luego cuando reaparece una tercera investigación la vuelve a incluir con algunos cambios, y dice Husserl, se la dedico a los amigos de las investigaciones lógicas. Bien pudo haber dicho, se la dedico a Heidegger, porque él era el que estaba muele y muele que metiera la 6ª investigación lógica. Y ese fue un tema, quizá mi agrado en mencionar este asunto, es en que, pues de entrada resulta extraño por qué le interesaba tanto a Heidegger, qué era lo que había en las investigaciones lógicas
que llamaba su atención. Y la respuesta es el tema de la intuición categorial. O sea, dice Husserl que tenemos, por un lado, intuición sensible, ¿no? Lo que me da las cosas a través de la sensibilidad, pero hay otro tipo de intuición que es la categorial, en la que se captan relaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo dos libros y digo que uno es más grande que otro, o digo que mi libro está sobre el escritorio, yo puedo aclarar cuál es la intuición sensible que me otorga los objetos. O sea, puedo decir cuál es la textura, la forma del libro, el color que me lo entrega. Ajá, lo mismo con el escritorio. Pero ¿dónde está el más grande que? El encima. ¿Dónde están ese tipo de relaciones? Ya no es una intuición sensible. Es decir, la sensibilidad lo que te da es la forma, color, etcétera, del objeto. La relación con los demás, dice Husserl, se capta con otro tipo de intuición y eso es lo que llama la intuición categorial. Es un tema muy complejo y creo que para nuestros fines tampoco conviene que nos metamos tanto. Solo quiero leer una parte del parágrafo 44 de la sexta investigación lógica, donde se puede ver por qué este tema era tan importante para Heidegger. Dice Husserl, pero esto vale, lo advertimos expresamente, tanto para la esfera de los sentidos externos como para la del sentido interno. Hay una teoría que se ofrece plausible y está universalmente difundida desde Locke, pero que es errónea de raíz, que dice que las significaciones en cuestión o las significaciones nominales independientes correspondientes a ellas, las categorías lógicas como ser y no ser, unidad, pluralidad, totalidad, número, fundamento, consecuencia, etcétera, surgen mediante reflexión sobre ciertos actos psíquicos, o sea, en la esfera del sentido interno de la percepción interna. Pero por este camino nacen, sí, conceptos como percepción, juicio, afirmación, negación, coleccionar y contar, suponer e inferir, todos los cuales son, por tanto, conceptos sensibles, es decir, pertenecientes a la esfera del sentido interno, pero nunca los conceptos de la serie anterior, que no pueden en modo alguno considerarse como conceptos de actos psíquicos o de componentes reales de los actos psíquicos. El pensamiento, juicio, se cumple en la intuición interna de un juicio actual, pero en esta no se cumple el pensamiento del es. El ser no es un juicio ni un componente real de ningún juicio. Así como el ser no es un componente real de ningún objeto externo, tampoco es un componente real de ningún objeto interno. Por ende, tampoco del juicio. En el juicio, el enunciado predicativo figura el es como un momento significativo, como por ejemplo oro y amarillo, solo que en otro puesto y función. El es mismo no figura en él, se halla tan solo significado, esto es, mentado significativamente por la palabra es. Ahora, la cuestión aquí que se abre es que está criticando Husserl que todo se reduzca a una intuición sensible. Esa es como la intención y su crítica al empirismo. No todo es intuición sensible, por eso hace aparecer esta intuición categorial que nos hace captar las relaciones de los objetos y lleva a una nueva teoría del juicio. Pero aquí lo que está diciendo es, el es ni es intuición sensible, ni es intuición categorial. Escapa a ambas y está cumpliendo una función significativa en el juicio y es lo que articula el juicio y no obstante parece que se nos escapa. Este es un problema que si uno continuara leyendo aquí la sexta investigación, Husserl desplaza, pero nos encontramos con un texto tardío como La crisis de las ciencias, en la que repite lo mismo, el ser o el es del juicio se da de una manera distinta que por ahora no puedo aclarar. O sea, se da distinto a cómo se dan los objetos, a cómo se dan los conceptos, a cómo se dan las relaciones captadas en intuición categorial. Pero dice Husserl, ¿cómo se da el es? ¿Cómo capto significativamente al es? No lo sé y no lo puedo resolver. Y cuando repite esto en la crisis de las ciencias nos damos cuenta que es un problema que no resolvió, que no se ocupó en resolver. Y es esta justo la parte que atrapa la atención de Heidegger. ¿Cómo se da el es? ¿Qué significa el ser? ¿Cuál es el sentido del ser? Y entonces él ya tenía interés en la metafísica, en la ontología, pero es esto, la idea de una nueva ciencia, de una nueva metodología que nos puede llevar a aclarar presupuestos, aclarar lo no dicho, lo que atrae la atención de Heidegger. Una de las formas en que define Husserl a la fenomenología es hacer cuestionable lo obvio. O sea, aquello que siempre está presente, que siempre damos por hecho, lo vamos a cuestionar, porque no queremos construir una filosofía con castillos en el aire, sino que tenemos que ir a los fundamentos. Y para ir a esos fundamentos tenemos que empezar por cuestionar todas las cosas, conceptos,
todo lo que damos por hecho. Y eso nos va a revelar que respecto a las cosas tenemos un montón de prejuicios que tenemos que someter a la crítica, y además aparece este tema del ser, y es lo que causa la emoción de Heidegger, y por eso se interesa en la fenomenología. Conforme Heidegger avanza en sus propias investigaciones, va descubriendo cosas en la fenomenología de Husserl que no le parecen, empezando por la idea de un método. Considera que hablar de un método todavía guarda un resabio cientificista, en que Husserl, aunque es crítico del positivismo y de todas estas corrientes que pretendían reducir el conocimiento a la ciencia natural, dice, todavía guarda resabios y la idea misma de método está ahí presente. El interés de Husserl en la reflexión también le parece a Heidegger sospechoso, ¿no? Porque la fenomenología, dice Husserl, se mueve íntegramente en actos de reflexión. Y esto dice Heidegger, no, hay un modo de darse originario de las cosas que antecede a la reflexión, ¿no? Si leyéramos con cuidado ambos autores, vemos que no estaban tan lejos, pero lo que nos interesa aquí es que Heidegger fue poco a poco encontrando problemas con la fenomenología husserliana y fue desarrollando sus propios temas, siempre interesado en esta cuestión del ser y cuál es el sentido del ser y cómo se nos va a dar. Lo que abre el Tratado de Ser y Tiempo, o sea, si pudiéramos decir algo muy general del tratado, y muy general quiere decir vamos a dejar muchas cosas y vamos a ser poco claro, pero lo que quiere Ser y Tiempo es analizar el ser del ente desde la temporalidad, no como presencia. La crítica que va a sostener, y me parece, yo no conozco muy bien al segundo Heidegger, o sea, al Heidegger que abandona el proyecto de Ser y Tiempo, pero creo que incluso eso que ha sido llamado el segundo Heidegger, ese giro, conserva este tema, y es que Heidegger critica que el ente, y por lo tanto el tema del ser, se haya reducido a la presencia. Lo que él quiere es develar al ser a través del ente, pero desde la temporalidad, tomando en cuenta la temporalidad. Ahora, ese intento por develar al ser y establecer esta relación con el tiempo es lo que desarrolla primero en este curso de ontología, hermenéutica de la facticidad. Hay varios cursos donde empieza a trabajar esto, pero donde ya lo lleva a cabo es en la obra de Ser y Tiempo. Entonces, lo que tenemos en el primer curso que leyeron son los primeros intentos por desarrollarlo. Entonces, la idea no cambia en Ser y Tiempo, solo aclara un poco ciertos conceptos, va afinando su propio léxico. Una de las cosas que llamó mucho la atención cuando Heidegger daba cursos es que decían los estudiantes, queda claro que está construyendo una nueva filosofía, que está haciendo algo radicalmente nuevo. Hay otros autores que se sintieron atraídos por él porque parecía que no era la filosofía abstracta y vacía que siempre se estaba construyendo, que era algo novedoso, cercano a la vida. Marcuse por eso se va a estudiar con Heidegger, porque sentía que estaba haciendo algo muy novedoso. Esto de la novedad no lo podemos ver por dos razones, porque Heidegger ya es un autor que se metió a la academia y que estudiamos en la academia, eso es lo que estamos haciendo, entonces ya no se ve cómo él tenía ciertos aspectos que lo hacían diferente a la filosofía académica de su tiempo. Y la otra razón es que lo leemos en traducciones. Si lo leyéramos en alemán, para quienes pueden hacer eso, se dan cuenta que está utilizando expresiones que son muy coloquiales. Se está valiendo de una forma de expresarse que era cercana al habla cotidiana, y más bien su lenguaje técnico, los conceptos heideggerianos son tomados del habla cotidiana. Obviamente él les da un giro que los hace volverse conceptos técnicos. Cuando ya todo eso lo pasamos por la traducción, pues ya nos metemos en los embrollos con los que seguramente se han topado en su lectura. Pero obviamente quien lo leía en su tiempo y lo escuchó en alemán y lo leía en alemán se daban cuenta de eso, cómo estaba construyendo su léxico técnico, pero desde lo más inmediato, desde lo más cotidiano. Ahora, eso en cuanto a la relación de la fenomenología con la ontología. Bueno, aún queda un aspecto por resolver, y es por qué sigue llamándole Heidegger a esto un trabajo de fenomenología. Ya dijimos la parte más básica, que es porque lo tenía que hacer para que le dieran la cátedra. Pero ahora lo que tenemos que entender es cuál es el giro que le da a esta concepción de la fenomenología y cómo eso lo lleva a su propio proyecto, que es una hermenéutica. Bien, hasta aquí no sé si haya alguna duda, quieran comentar algo. ¿No?
Entonces sigo. ¿no? Ay, perdón, yo Solo... sí Sí, quería adelante, preguntar adelante. esto, el que acabas de decir, de que usaba estos términos como, pues, cercanos al lenguaje utilizado en la cotidianidad. Entonces, esto quiere decir que en realidad no es tan complejo como, como lo pintan, o sea, su complejidad consiste en que no lo traducen bien. Es que no sé si entendí bien. No es que haya malas traducciones. De hecho, de Ser y Tiempo tenemos la de Rivera, tenemos la de Gauss, y las dos a su manera son grandes traducciones. Sí, es más fácil leer la de Rivera porque la forma en que estructura las frases es siguiendo la gramática del español, entonces se deja leer mejor. La de Gauss quiso ser más cercana al alemán, entonces la estructura gramatical es muy cercana a la del alemán y de pronto en español suena muy raro. Eso de que Gauss pues, ya estaba grande, entonces utiliza términos, ¿no? Como el ser cabe, ¿no? Cabe es una preposición que no sé ustedes, pero la gente joven ya no usa. Y me estoy incluyendo dentro de la gente joven, así que imaginen cuán viejo era Gauss. O sea, estoy hablando de ya un español, ciertas expresiones que cayeron en desuso. Son grandes traducciones, pero volcar una obra tan compleja a otro idioma y sobre todo el paso del alemán al español no es nada fácil. Y la primera complicación es que el alemán tiene muchísimas más palabras que el español, muchísimas. Es una lengua que podríamos decir viene del griego, pero tiene un montón de palabras en latín y que para el alemán común, en el habla cotidiana casi siempre se utilizan las que son de raíz germana, no de raíz latina. ¿No? Pero, o sea, se dice Wirklichkeit, no se dice Realität. Pero si en el habla cotidiana, si estás en Alemania, utilizas una u otra, en realidad se entienden lo mismo. Ahora, lo que hacen los filósofos es que se sirven de todas esas palabras para construir su propio lenguaje, o sea, su propio aparato conceptual. Entonces ya cuando nos quieren hacer una diferencia, ya se utilizan de uno y otro término. Y este es el dolor de cabeza de los traductores. En español tenemos solo una palabra, ¿no? Realidad. ¿Y cómo traduzco Wirklichkeit y Realität? ¿Y cómo traduzco Real? O sea, eso mete en problemas a los traductores, ¿no? En el caso de Heidegger, el término mismo de Dasein resulta muy complejo, porque no hay manera, no tenemos ninguna palabra que pueda traducir Dasein y que nos dé la idea que nos quiere dar aquí Heidegger. Entonces, no es un problema de traducción, es la compleja relación entre el alemán y el español, y además la complejidad de la obra misma de Heidegger. Ahora, respecto a lo que mencionas, que no es tan difícil como parece, en eso sí coincidiría un poco, ajá, pero no en el sentido de que no es tan difícil, sí es una obra compleja y es difícil entrarle a Heidegger, y seguramente si siguen estudiando a Heidegger podrían volver a esta grabación ahora que va a quedar y estar en desacuerdo en muchas cosas que voy a decir, ¿no? Los mismos scholars de Heidegger tienen desencuentros fuertes sobre qué quiso decir, sobre la lectura de ciertos parágrafos. O sea, la obra es compleja. Lo que sí es que la complejidad es que atiende a lo cotidiano. Es decir, su complejidad no está en que nos esté hablando de algo muy extraño. Su complejidad está en que nos está hablando filosóficamente de algo que hacemos todos los días y que como lo hacemos todos los días no lo vemos. Entonces, sí es compleja, pero no por el lenguaje, es más bien la complejidad del lenguaje se debe a que él quiere analizar la cotidianidad y lo que hacemos todos los días, pero desde una perspectiva filosófica. Entonces necesita generar un nuevo aparato técnico, un nuevo aparato conceptual para referirse a ella, que a nosotros nos suena muy extraño, pero que solo es complejo porque estamos ahí. O sea, la complejidad no es que nos queda lejos, no es que es abstracto, la complejidad es que es algo tan cercano que por ser cercano no lo vemos. Entonces se necesitan todos estos conceptos y rodeos para hacernos ver, para hacernos comprender filosóficamente algo que tenemos dado todos los días. ¿Sí, sí te respondí? Sí, sí, muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna otra cosita antes de que sigamos? ¿No? Bueno, yo nada más quería decir justamente la dedicatoria de Ser y Tiempo a Edmund Husserl con admiración y amistad, ¿no? Entonces, pues ahí está incluso la obra dedicada, que después sabemos también,
que al final pues hubo una serie de circunstancias ahí entre Heidegger y Husserl, más allá de lo teórico, pues hay otras cosas, pero pues no quería dejar de mencionar esta dedicación de Heidegger a su profesor Husserl, ¿no? Sí. Que además está bonito que Rivera se la ponga, porque está en la primera edición y después Heidegger se la quita, en parte por estos conflictos que ya ha mencionado Rodrigo, y en parte por la situación de los judíos en Alemania. Hay un tema de debate ahí, qué tan cruel fue, porque Heidegger se afilió al partido nazi, y entonces esto también se ha prestado para que se lea su obra como una filosofía nazi. Yo creo que eso es llevarla demasiado lejos, y una lectura así puntual, no sé qué tanto, o más bien no me parece que apunte hacia allá, pero sí estaba afiliado al partido y eso. Hay gente que ha hecho toda su obra académica solo hablando de lo nazi que era Heidegger, pero pues eso es pasar por alto el contenido. Entonces es muy padre que lo haya metido aquí Rivera en su traducción, esta dedicatoria, porque el primer conflicto, antes de que se desatara todo esto de los hebreos y del nazismo, el primer conflicto se da cuando están en la redacción del artículo de la Enciclopedia Británica. Ya Husserl había ganado notoriedad en la academia y en el mundo filosófico, entonces le piden que escriba la entrada Fenomenología de la Enciclopedia Británica. Y Husserl tenía un modo muy peculiar de trabajar, le enseñaba la estenografía a sus estudiantes y les daba lo que él quería que se trabajara para que se le diera forma y se editara como texto. Y esto hacía que intervinieran directamente en el texto. Entonces, cuando están trabajando sobre el artículo de la enciclopedia, él le da a Heidegger el texto, Heidegger empieza a hacer anotaciones y correcciones, y Husserl le dice, a ver, espérate, ¿de qué estás hablando? Y Heidegger, es ahí donde se da el debate y donde se da la ruptura, porque Husserl se da cuenta que Heidegger ya va por otro lado, que lo está criticando, que está haciendo otra cosa, y ya después dice Husserl, me equivoqué, él no era el discípulo, el que iba a continuar esto de la fenomenología, pero es a partir del artículo de la enciclopedia que se da la ruptura entre ellos. Sí, y bueno, aquí es la edición de Gauss, entonces Gauss también incluye aquí la dedicatoria, y 8 de abril de 1926, ¿no? Ernesto, Carolina tiene una pregunta, entonces adelante, Carolina, te escuchamos. Hola, con eso que decíamos de la afiliación al partido nazi de Heidegger y de como toda este imaginario popular que se tiene en cuanto a Heidegger como pro-nazi, alguna vez leí que en el discurso del rectorado, en esta conferencia que da, es en donde más se puede notar como esta, o sea, pues cómo se dirigían, ¿no? Hacia estos principios como fascistas, nazis. No sé, la verdad es que yo no la he leído, pero no sé si nos puedas contar un poco más de eso. O sea, en dónde sí, o sea, ¿cómo podemos defender que Heidegger no era nazi o no tenía como esta ideología? Bueno, de entrada, si la pregunta es si Heidegger era nazi, sí era nazi. O sea, estuvo afiliado al partido y se supone que en lo que se publicó como Cuadernos Negros. Es un texto, creo que el primer volumen salió en 2015 y hay mucho scholarship heideggeriano, entonces si no me equivoco ya todos están en español, los pueden leer. Se supone que ahí es donde está la cuestión, ¿no? Sinceramente no los he leído, pero si vamos a si Heidegger era nazi, pues sí se afilió al partido. ¿Qué tanto compartía la ideología? Se vuelve complejo porque defendió a algunos profesores, a Husserl no, y se le prohibió la entrada a la universidad, ¿no? La supuesta carta donde él firmó que no dejaran entrar a Husserl, nadie la tiene. Hay quien dice que existe así, pero el documento como tal no se tiene. Y sí hay algunos documentos donde Heidegger pidió que a profesores judíos se les siguiera asignando su cátedra. Entonces ya, o sea, del partido era del partido. De la ideología se empieza a poner complejo, porque así también, así como protegió a ciertos profesores, de repente dice cosas como la filosofía se piensa en griego y en alemán nada más. O sea, ya ciertas expresiones que te hacen preguntar si realmente tenía la ideología o no.
La discusión que a mí realmente me interesa es si la obra se puede leer como una obra nazi, y ahí yo diría tajantemente que no. Por lo siguiente, es cierto que en el discurso del rectorado dice que el filósofo es el que conduce el lenguaje y cuando lo dice, dice la palabra Führer. Entonces, en el contexto en el que está escribiendo ese discurso, pues sí suena a que está defendiendo esa ideología. También hay que ver que a Heidegger le interesaba mucho ser rector y le interesaba mucho como ascender, ser un filósofo conocido, y para tener un puesto de esa altura, en ese momento tenías que ser del partido. O sea, no había otra y se te tenía que considerar miembro del partido. Entonces, así como no es fenomenólogo aquí, pero hace pasar Ser y Tiempo como un tratado de fenomenología, también podríamos decir que quizá no tenía la ideología, pero su discurso tenía que sonar nazi. Donde digo que no se puede, al menos Ser y Tiempo, quizá esos cuadernos negros, hay otras obras, pero ¿por qué no se le puede considerar una obra nazi? Porque esta misma obra llevó a muchas otras filosofías que esas sí no tienen nada que ver con el nazismo. Empezando por Marcuse. Marcuse es el primero que se interesa y termina siendo teoría crítica. Levinas es un autor interesado en el otro, pero parte desde Heidegger. El propio Sartre, tan interesado en la ética y tan crítico de las dictaduras, del fascismo, empieza estudiando Heidegger. Entonces no es una filosofía que te conduzca de manera directa o que pretenda defender el nazismo, sino que es una filosofía en la que se ocupa del Dasein de cierta manera y abre ciertos temas que se abren a muchas otras posibilidades, y entre esas estos proyectos que incluso Levinas veía la ética como filosofía primera. O sea, ya vemos que el autor mismo sirvió para construir otros proyectos. Y lo reduccionista de pensar la obra como una obra nazi es que si lo fuera, no la leemos. ¿Para qué querríamos leer ese tipo de cosas? ¿No? ¿Qué ganaríamos con adentrarnos filosóficamente a una ideología nazi? Y algunos así lo han hecho y dicen ya no merece la pena leer a Heidegger, no hay que estudiarlo, y por eso creo que hay que ponerle límites. No es una obra nazi y no leerla, ni vas a ver ahí como ataques racistas ni nada parecido. Y a dónde te lleves la filosofía de Heidegger, pues ya depende de cuál sea la lectura que hagas y cómo lo quieras aterrizar. Lo que hay que ver es cómo pasa del tema del ser al tema del Dasein. Ese paso es muy, muy importante para también comprender luego cómo aterrizó en todos estos proyectos. Creo que no hay ninguna otra duda, entonces voy a continuar con esta con la exposición. Dice Heidegger, no es lo mismo ser que ente, y esa es una duda que ustedes mismos habían planteado. ¿Cuál es la diferencia? El ser es lo que tiene todo ente, pero el ente, aunque tiene ser, no es el ser. Perdonen el juego de palabras, no hay otra forma, o sea, tenemos que entrar aquí con una dificultad, y es que cuando nosotros articulamos un juicio, eso ya lo veía Husserl desde el parágrafo 44 que les leí hace rato, cuando nosotros articulamos un juicio, nos valemos del concepto del ser. La primera dificultad con la que nos topamos es que si yo pregunto qué es el ser, la misma manera en que articulo la pregunta ya lo presupone. Entonces, ¿qué es? O sea, el ente es lo que se me presenta, ¿no? Nosotros somos entes, la mesa que tengo enfrente es un ente, distintos tipos de entes, ¿no? Pero todos se pueden considerar entes. Ahora, ¿qué es lo que los unifica? Que son, que están aquí. Ahora, no podemos reducir el ser al ente, dice Heidegger. Si tenemos que preguntarnos por el ser, tenemos que superar esa primera dificultad, y entonces por eso la primera parte de Ser y Tiempo arranca haciendo algunas aclaraciones sobre los prejuicios que se tienen del concepto de ser, ¿no? Primero se le tiene como el concepto más general. Y dice, en primera no es un concepto y no es el más general, sino el que menos nos dice, el de menos comprensión. Se le tiene por un concepto que se entiende, que es comprensible de suyo. Por esta razón, cuando tú dices qué es X, o sea, cuando tú preguntas por un objeto muy extraño, y dices, ¿qué es eso? Nunca estás preguntando por el concepto mismo del ser, o sea, parece que lo dominas, que sabes de qué estamos hablando. Pero dice Heidegger, eso mismo revela que es muy oscuro, o sea, que el ser mismo
lo utilizamos todo el tiempo, nos valemos de ese concepto para articular el juicio, para describir cosas, y a la vez no sabemos. Y dice Heidegger, lo que pasa es que no hemos preguntado por el sentido del ser. Lo utilizamos, nos valemos de él, pero no se ha replanteado la pregunta por el ser. O sea, esto es más complejo que no poder decir qué es el ser, sino que dice Heidegger, la pregunta misma se perdió, se fue oscureciendo en el tiempo, y entonces se tiene que replantear desde cero. Ese es el inicio de Ser y Tiempo, replantear la pregunta por el ser. Sabemos que los entes tienen ser, pero que no los podemos reducir, entonces para poder averiguar algo sobre el sentido del ser, tenemos que partir de los entes. Ahora, en el parágrafo 2 es un parágrafo muy importante, porque no importa, no sé si aquí Rodrigo coincida conmigo, pero es un parágrafo que en la exposición o cuando uno habla de Heidegger bien te puedes brincar, pero que cada vez que te regresas como que apunta algo nuevo, y no sé, a veces es como, puedo avanzar sin el parágrafo 2 y otras veces me parece, no, tengo que empezar. O sea, es un parágrafo difícil, pero que a veces me parece crucial, porque ahí es donde habla de la estructura de la pregunta, de toda pregunta, y de luego él cómo la va a aterrizar en la pregunta que está planteando, que es por el sentido del ser. Y entonces dice Heidegger, toda pregunta tiene aquello por lo que se pregunta, lo interrogado, o sea, quién se le está dirigiendo la pregunta, y la pregunta misma. Esa es la estructura de todo preguntar. Yo te puedo decir qué es X, ¿no? Esa es la pregunta, pero te lo estoy diciendo a ti te estoy interrogando, y luego está lo puesto en cuestión. Lo que quiero saber es que me digas X, que me expreses a qué te estás refiriendo con X, cuál es determinado objeto. Esta es la estructura general de la pregunta. Luego hay que aterrizarla a la pregunta por el sentido del ser. Entonces dice Heidegger, si todo ser es ser de un ente, necesito interrogar a un ente, a uno en específico, a uno que me hable de su propio ser, y a partir de él, como hilo conductor, me esclarezca la pregunta que estoy planteando, que es la del sentido del ser. Mi pregunta es por el ser, lo preguntado, lo que quiero saber es el sentido del ser, pero ¿a quién voy a dirigir esta pregunta? ¿A quién voy a interrogar? ¿No? Hace poco un colega decía en un seminario, ¿a quién vas a sentar en el banquillo de los acusados? ¿No? ¿A quién le vas a poner la luz? Si el ser es siempre ser del ente, tengo que agarrar un ente en particular. Y dice Heidegger, el ente que puede servir como hilo conductor a la pregunta por el ser, es el único ente que pregunta. Y no solo eso, sino que se pregunta por su propio ser. Y ese ente es el Dasein. Y por eso es que de ahí empieza todo el desarrollo de Ser y Tiempo, está hablando del Dasein, no suelta el Dasein, y uno podría decir, ¿no? ¿Por qué sigue avanzando así? Porque no, o sea, su interés jamás se volvió el interés de un ente, que es el Dasein. Siempre fue el sentido del ser, pero para llegar a eso hay que interrogar a un ente respecto a su propio ser, y ese ente es el Dasein. Ahora, aquí es donde les decía que nos metemos en dificultades de traducción. Gauss dice ser ahí, Rivera lo deja así, tal cual, Dasein, ¿no? Algo que le causó mucho escozor a quienes vieron esta traducción. Pero la cosa es que es un término muy difícil de traducir, porque ser ahí, por un lado, no nos dice nada. O sea, está en español, pero la expresión misma no nos dice nada, o dice muy poco. Y Dasein, pues tal cual en alemán, pues menos. Pero la cosa es que la palabra Dasein se utiliza en el habla cotidiana para hablar de existencia, de la existencia de algo, de que algo existe. Se utiliza la expresión Dasein. Eso en el alemán cotidiano. Pero lo que hace Heidegger es que lo vuelve un concepto técnico. Y lo que significa Dasein, dicho, bueno, ya en la filosofía heideggeriana, es este ente que somos en cada caso. O sea, de entrada, el Dasein es lo que yo soy en cada caso. Podríamos decir que Dasein es sinónimo de ser humano, o que Dasein es sinónimo de conciencia, de vida, o algo así. Lo que intenta Heidegger cuando vuelve a esta expresión Dasein en un sentido técnico, es desprenderse de todas las interpretaciones de otras disciplinas. Cuando yo digo ser humano, o sea, si yo les enunciara así el ser humano, pueden empezar a pensar en la racionalidad, pueden empezar a pensar en el lenguaje, en visiones antropológicas.
Si yo digo vida o vida de conciencia, a lo mejor piensan en la fenomenología, en la psicología. Cuando yo enuncio el concepto, si lo enuncio a partir de cómo lo ha hecho otra disciplina, inmediatamente vamos a poner ahí conceptos y atribuciones que Heidegger no quiere que se les ponga. Entonces, a esto que somos en cada caso, no le va a llamar conciencia, vida, sino Dasein, lo que somos en cada caso. Eso justifica el uso de este término técnico. Ahora, otra dificultad con cómo continúa la obra de Heidegger es que dice, no estamos nunca, o sea, esto a lo que nos está adentrando es algo, como les decía hace rato, en lo que estamos todo el tiempo. Ajá. Hay un curso, me parece que es de 1928, si no me equivoco, que se llama Introducción a la Filosofía. Ese curso también sirve como una introducción a Ser y Tiempo. Son las tesis básicas de Ser y Tiempo, solo que lo expone de una manera más pausada en algunos puntos, explica mejor en otros porque son unas lecciones. Y cuando abre esas lecciones, dice Heidegger, de entrada, me cuesta dar un curso de introducción a la filosofía, porque introducir quiere decir que estás fuera y que alguien te está metiendo. Yo no puedo dar un curso de introducción a la filosofía porque no vivimos nunca fuera de la filosofía. O sea, lo que Heidegger está diciendo es que los temas fundamentales de la filosofía no son temas que aparezcan a través de una teoría o de una tematización conceptual posterior, sino que realmente los temas fundamentales de la fenomenología, y con ello los de la ontología y metafísica, son los temas, son las cosas que enfrentamos en todo momento. Ajá. Esa va a ser su complejidad. Entonces abre ese curso diciendo, no nos podemos introducir, estamos todo el tiempo en el filosofar, y dice, cuando hablamos de la existencia humana, pero esa existencia dice Dasein. ¿No? Y luego, en ese curso, despoja, se quita el predicado de humano para desprenderse de la antropología, de la psicología, y entonces ya solo habla de Dasein como este concepto técnico. Ahora, si lo piensan, todo lo extraño que era el Dasein, o todo lo extraño que nos resulta a veces incluso en relecturas, lo podemos no perder el hilo diciendo, o sea, soy yo, este que es en cada caso. ¿Ah? No como persona concreta, no como este que existe aquí. Es decir, no interesa mi vida personal, sino interesa el ente que soy. ¿Ah? Y por eso después toda la obra se vuelca sobre el Dasein. Ahora, cuando él habla del tema de la fenomenología, cuando habla del método de la investigación, les decía, se ocupa mucho de hacer pasar a esta investigación por un tema de fenomenología. Pero hay que ver que él dice, bueno, nuestro método es el fenomenológico, vamos a ocuparnos de qué es fenómeno, y vamos a ocuparnos de qué es logos, a qué le llamamos logos, y luego de a qué le llamamos fenomenología. Y ahí es donde ya no tiene nada que ver con Husserl. Porque dice, fenómeno quiere decir primero lo que aparece, lo que se hace patente, lo que sale a la luz. ¿Ah? O sea, el ente. ¿Ah? Va a poner una sinonimia ahí entre fenómeno y ente, porque hay dos palabras en alemán para fenómeno, Erscheinung y Phänomen. Entonces empieza a hacer unas aclaraciones ahí. Lo que dice es que Erscheinung, o esa aparición, o está traducido como manifestación, le podemos llamar manifestación a algo en el sentido de que oculta otra cosa. Primero, como si lo que se está mostrando o manifestando no fuera aquello que necesito ver, y su ejemplo es el de la medicina. No decimos que la subida de temperatura o que, no sé, alguna lesión en la piel es manifestación de una enfermedad, pero eso supone que manifestación es que muestra algo que no es eso mismo, sino otra cosa, ¿no? O podemos hablar de ese Erscheinung como una apariencia, como una mera apariencia, ¿no? Como cuando dices, esa persona está muy preocupada por las apariencias, ¿no? O sea, cómo solo se ven las personas, no cómo son, ¿no? Pero dice, todas esas, o sea, incluso cuando tienes a un síntoma que es manifestación de otra cosa, o cuando tienes una apariencia, algo que se hace pasar por lo que no es, esas dos no se pueden entender sin el sentido originario de fenómeno, y aquí dice ya Heidegger, fenómeno, o sea, lo que se hace patente, lo que se muestra. Entonces, el sentido originario de la palabra fenómeno es el aparecer, que a veces aparece de una manera tal que hay que poner al descubierto, ¿no? Así como el doctor tiene que pasar de tu síntoma a tu enfermedad, así a veces lo que se manifiesta, lo que se nos presenta, amerita esta puesta al descubierto, pero siempre, en último caso, todo esto nos remite a fenómeno como aparecer. Y dice, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que siempre aparece y se hace manifiesto?
el ser del ente, el ente. Ajá. Entonces así es como Heidegger reduce o traza una sinonimia entre el fenómeno y el ente. Luego dice, ¿qué le llamamos logos? Logos no es discurso, no es juicio, no es teoría. Ajá. Aquí quiere desprenderse Heidegger de que lo que está haciendo es un tratado teórico, ajá, en el sentido de, está hablando abstractamente de un objeto que nos es lejano. O sea, Heidegger dice, estoy hablando del Dasein, de esto que somos en cada caso, antes de todo teorizar. Entonces, no puede entenderse ese logos como una teoría, sino como un decir, dice Heidegger, como un enunciar, que nos muestra aquello de lo que o que quiere hacer patente, aquello de lo que se está hablando. ¿Ah? Entonces, cuando cierra... Ajá. Sí, Ernesto, aquí pregunta Fernanda, ¿en qué radica para Heidegger la importancia del ser? En que el ser es lo que está detrás de cualquier otro saber. ¿Ah? Pensemos, esto lo expone en el parágrafo 3, en la primacía ontológica de la pregunta por el ser. O sea, ¿cuál es la importancia del ser? ¿Qué es lo que está de fondo en cualquier otra investigación? Ajá. E incluso en ese parágrafo habla Heidegger de la crisis de las ciencias, y dice, si las ciencias entran en crisis es porque sus conceptos más básicos y sus fundamentos no están aclarados, y se pierden de vista relaciones y se van alejando cada vez más entre ellas, pero lo que unifica toda ciencia es que toda ciencia en última instancia se ocupa de un cierto tipo de ente, o sea, de algo que tiene ser, pero nadie se ocupa del ser mismo. O sea, es como si la base sobre lo que se articulara todo lo demás, y no me refiero solo a lo que sabemos científicamente o teóricamente, sino a lo que está de fondo en lo que hacemos y en cómo nos comportamos en el mundo. Lo que está a la base de todo eso es de lo que menos nos ocupamos. Esa es su importancia. Ajá. O sea, cuando aquí me decían que son de varias carreras, cuando gestión de la cultura, bien, ¿a qué le llamamos cultura? Empezamos a hablar de ciertos fenómenos, y así dice Heidegger, ahí está el ser de fondo, pero no se ocupan de eso. Ajá. La psicología tiene sus temas, la psique humana, pero el decir humano ya es hablar de un cierto tipo de ente, pero no se ha aclarado cuál es el ser de ese ente. Ajá. Entonces, esa es la importancia del concepto del ser, que está a la base de todo, incluso a la base de la forma en que estamos en el mundo en que existimos, y nadie se ocupa de ello. Entonces, esa es la intención. Y por eso es que su ontología le llama ontología fundamental. Cualquier otro estudio, el que estudia la física, está haciendo una ontología. ¿Por qué? Está estudiando el ente que es la naturaleza. El que hace psicología, lo mismo, está estudiando un cierto tipo de entes. Su ontología es fundamental porque aquello de lo que se ocupa es lo que está a la base de cualquier otro saber. Muy bien. Sí, Diego tiene otra pregunta. Diego, igual, te escuchamos. Ernesto, ya lo único que ya ahorita me confundí un poquito. Ahorita que dijiste del fenómeno, o sea, que estamos diciendo que lo que entendí fue que eso que aparece o que sale a la luz es el ente, pero entonces el ser es lo que, o sea, lo que decías de que cuando algo se manifiesta al mismo tiempo oculta algo, eso es el ser, lo que está escondido, y por lo tanto siempre acabamos en el ente, o el ser. Sí, de entrada, o sea, hay entes que se pueden presentar como lo que no son, cuando nos confundimos, etcétera. Ajá. Pero de entrada, todo eso que no se muestra es el ser. O sea, lo que vemos son entes, nos relacionamos con entes, el ser queda oculto. Ajá. Y su intención en este parágrafo 7 me parece también es dejar claro que estamos analizando el ser del ente, y por eso tenemos que tomar un ente como hilo conductor, pero quiere decir que lo estamos develando, o sea, que estamos accediendo a algo que por sí mismo no se muestra. ¿Ah? Y por eso también Heidegger insiste mucho en el concepto de verdad, pero insiste mucho en la etimología griega, ¿no? Verdad en griego es aletheia, esa A es privativa, y lethein es como cubrir. Entonces, verdad será como develar, un develamiento. Lo que quiere hacer es tomar a un ente, que es el Dasein, como hilo conductor, para develar el ser. La pregunta es por el ser. Ajá. Pero este develar implica que no se muestra de manera directa, sino que hay que ir accediendo. Nunca lo llama Heidegger así, pero voy a utilizar esta expresión para tratar de ser claro. Hay que ir accediendo como por una vía negativa. Ajá. O sea, si el ente no se te muestra, tienes que acceder y tienes que ver
cómo en aquello en lo que se esconde, en lo que se oculta, se manifiesta en última instancia lo que tú quieres saber. En el apartado, ¿sí te respondí? Sí, gracias. Entonces, en el apartado de logos, cuando nos dice que enunciar es hacer patente aquello de lo que se habla, no es hacer teoría, y mete este concepto de aletheia, lo que nos quiere decir Heidegger, o sea, no es solo como dejarnos claro que su fenomenología no es la anterior, sino que también nos está diciendo que a la vía para develar algo se empieza por lo que no es, o puede, por decirlo así, empieza por lo que no es y luego vamos a acceder a lo que sí es. ¿No? Ese es un camino que sigue en todo el tratado. Es como empezar por algo, pero no es eso lo que te interesaba, sino lo que eso te ocultaba. Y luego de eso pasas a otra cosa. ¿No? Sí, Ernesto, Aura tiene una pregunta. Adelante, Aura. Hola, yo estoy como un poco confundida porque, o sea, comentaste que de la intuición sensorial, o sea, esto como, pues justo tu ejemplo, ¿no? De que vemos un libro y así, pero de ahí surge la pregunta del gran ser y esto pertenece a la intuición categorial, porque también mencionas después que el ser no está conformado por ninguna intuición, ¿no? O sea, que escapa de la categoría, bueno, de la intuición categorial y sensorial, entonces como que ahí me hice bolas. Ok. Sí, es que si ponemos el ejemplo, este es un ejemplo que pone Dieter Lomar en un artículo muy bueno, se los puedo compartir luego, donde explica la intuición categorial, y dice Lomar, si yo te digo que esta libreta está sobre el escritorio, la intuición sensible me da la textura de la libreta, la textura del escritorio, el color, la forma, etcétera. Entonces, eso es intuición sensible. El que esté encima del escritorio y que la libreta sea más chica, o sea, todo ese conjunto de relaciones es lo que me da la intuición categorial. Ajá. Pero cuando yo te digo la libreta es negra, o sea, si tú me preguntas cómo tengo el color negro, pues es intuición sensible, lo estoy viendo. Pero dice Husserl, el es de ese juicio, o sea, la libreta es negra, puedo revelar cómo se me muestra la libreta y el predicado que se me está poniendo, pero el es escapa a uno a otro. Más bien, el problema que tenía Husserl es que ese es, o sea, el ser, no es ni intuición sensible ni intuición categorial. Entonces quedaba la pregunta, bueno, ese ser, ¿cómo se me da? Y esa pregunta es la que desplaza a Husserl. Dice, no lo sé, no sé cómo se me da el ser. No lo puedo aclarar. Y es de donde se agarra Heidegger. Y lo que quiere hacer es que aquello que no se nos da, en lenguaje husserliano, que no se nos da ni en intuición sensible ni en intuición categorial, dice Heidegger, hay que develarlo. Y para develarlo hay que agarrar un ente, porque el ente tiene ser, y interrogando a este ente, vamos a acceder, vamos a develar el ser, eso que se nos oculta detrás del ente. No sé si de esta manera sí fui un poco más claro, Aura. Sí, o sea, es que más bien como que yo estaba confundida porque me sonaba como a, pues sí, o sea, que chocaba el hecho de que fuera como la gran, o sea, este grande ser de, ajá, que surgía de la pregunta sensorial, pero ya, gracias. Muy bien. Sí, ahí Ernesto, Carolina tiene otra preguntita, entonces adelante, Caro. Sí, tiene que ver un poco con lo que estaba preguntando Diego. Yo lo que me pregunto, lo que no entiendo, es cómo si el ser solamente se presenta cuando se retira. Y esta presencia no tiene que ser directa, lineal y más bien como que es una proyección, una máscara. ¿Hay alguna, o sea, si hay alguna manera de acceder de darle verdad, de revelar a este ser, o es un ser inaccesible? Porque sí, o sea, pareciera que hay que escarbar un poco, ¿no? Pareciera que los entes tienen ser, que el ser está oculto, pero ¿verdaderamente hay una manera de acceder al ser o solamente es una ilusión y se accede a un espectro o a una máscara? No, pues Heidegger piensa que sí, y eso es lo que está intentando. Y no diría solo en esta obra ni en el proyecto de Ser y Tiempo en general, es lo que intentó a lo largo de toda su vida, ¿no? Develar qué realmente es el ser
y nunca pensó que esa pregunta no podría llegar a una respuesta, o que estaba perdido y que realmente siempre vamos a estar como en apariencias o algo así. No, él piensa que sí se puede develar, solo que hay que encontrar los medios adecuados. Y los medios adecuados implican ir un paso atrás de toda teoría, porque la forma en que, o sea, cuando nosotros decíamos hace rato que si tú preguntas, oye, ¿qué es eso? Estás interrogando por el objeto, pero el es lo das por sabido. O sea, eso lo que nos muestra es que estamos ya en una relación siempre con nuestro propio ser. O sea, nos ocupamos del ser todo el tiempo. Lo que lo oculta no es que esté, por decirlo así, lejano o atrás de algo. Lo que nos oculta es que está presente en todas las cosas. Entonces, por eso habrá que seguir un camino que sea negativo, o una vía que he llamado aquí negativa, que de nuevo eso con pinzas, porque Heidegger no utiliza esa expresión. Pero entonces tendremos que ir de la forma en que se nos aparece el mundo. O sea, dice, vamos a ocuparnos primero del ente que nos aparece primero, que es el mundo, y del mundo ya vamos regresando hasta interrogar propiamente al Dasein, y esto nos va a mostrar al ser, porque el ser es de lo que nos ocupamos todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, realmente piensa que se puede acceder a eso. Sí, Caro, ahí levantaste también la mano. ¿Quieres decir algo más? Sí, tengo también. Ok, en cuanto al ser entonces, porque entiendo que el Dasein, pues está, por decirlo así, descentrado, o bueno, así lo plantea Heidegger, ¿no? Como algo descentrado, como algo que, o sea, que no es el ser humano necesariamente como nos comentaba el profesor en otra clase, sino que es, o sea, que se podría llamar de diferentes maneras, pero es más bien como algo que va más allá. Entonces, el ser tiene una cualidad, o sea, bueno, para empezar, podemos darle cualidades al ser, o el ser es más que nada un sentido del ente, porque me parece que de repente me confundo con ser humano, ser, y pienso antropocéntricamente, pero no sé si ser más bien se refiera a un sentido o a una, no sé, como característica primordial de algo cuando ni siquiera está centrado y ni siquiera está definido. Es que de entrada sí habría que asumir que no está definido, porque ya tratarlo como concepto ya es de alguna manera pervertir su sentido, piensa Heidegger. Ahora, tampoco podríamos decir que tiene cualidades, así como propiedades o algo así, porque si yo te digo que esta libreta tiene la cualidad de ser negra o la propiedad de tal cosa, te digo que que la libreta es negra, que la libreta es para escribir. O sea, el ser antecede incluso a la relación que trazamos entre ciertos entes y sus cualidades, ¿no? Lo que tenemos que hacer es acceder a su sentido, ¿no? A un sentido con el que estamos confrontados todo el tiempo, pero no sabemos que lo estamos haciendo así. Entonces, es como hacer visible eso que de tanto estar ahí no nos percatamos o no nos damos cuenta. O sea, reparen en que también por eso va a hablar de la cotidianidad. Y alguna vez Husserl leyó esto y dijo, está hablando de puras bagatelas, y algunos filósofos así lo consideraron. Pero claro, creo que quien lo enuncia así no ha entendido qué es lo que quiere hacer Heidegger, en el sentido de ocuparnos de este ente que somos nosotros mismos, pero antes de todo teorizar, antes de que nos empapemos y nos alejemos más de la existencia así como se nos da, de perdernos en conceptos, tenemos que ocuparnos así de la cotidianidad, porque esa forma cotidiana en la que estamos es ya ocuparnos del ser. Entonces ahí es donde se nos va a develar. Sí, No y que como... eso... Sí, perdón, Ernesto. Solo iba a preguntar que si eso entonces tiene que ver justo con la facticidad y el haber previo que menciona Heidegger, ¿no? Ajá, es que cuando Heidegger aclara los prejuicios del ser, no me acuerdo cómo expone esto en el curso de ontología, pero una de las cosas es que cuando nos dice es el concepto más oscuro, porque si yo te digo que es el ser, o sea, es lo más oscuro porque no sabrías qué decirme, y ya vemos cómo incluso para expresarnos nos embrollamos.
¿no? Porque eso lo hace ver como algo muy oscuro. Pero luego dice, al final nadie pregunta qué es ni siquiera un niño, ¿no? Que le dices, oye, esto es aquello, te pregunta qué es el ser. O sea, parece que siempre lo comprendemos. Lo que le interesa a Heidegger es que eso revela una precomprensión. Ajá. Que no es un círculo vicioso, o sea, no es que estemos cayendo en una circularidad, sino que más bien vamos a este sentido del ser, lo vamos a develar por la precomprensión que ya tenemos de él. Ajá. En la cotidianidad, en la facticidad, en la forma en que estamos así en el mundo como factum, como este hecho que somos, ya nos ocupamos del ser. Ajá. Eso ya es una precomprensión. Lo que quiere Heidegger es tematizar de la manera así más pura posible esa forma en que existimos, esa facticidad, para entonces acceder a ese sentido que es como si lo tuviéramos ahí, pero por tenerlo ahí no lo vemos. Ajá. No sé, como esto de... Ajá. Sí, y que eso también da cuenta de esta frase de interpretamos siempre desde lo ya interpretado, ¿no? Es decir, desde toda precomprensión que ahí siempre ha estado en esa misma facticidad, ¿no? Ajá. Y es que como el Dasein en su facticidad se mueve comprendiendo, y eso lo dice al final de este parágrafo 7, la ontología se va a tener que volver hermenéutica, o sea, una interpretación, pero ya no de un texto, ya no de un objeto cualquiera, sino la interpretación de la facticidad misma. Entonces, por eso esa ontología es una hermenéutica de la facticidad. O sea, ontología, el ser del ente, para yo analizarlo, tengo que develar a un ente que se mueve comprendiendo. Entonces, para hacer ontología, tengo que hacer esta hermenéutica del factum, del Dasein, o sea, de lo que somos nosotros. Esa expresión me parece que es mucho más clara en ese curso de lo que es aquí en Ser y Tiempo. Pero por eso se habla del giro hermenéutico de la fenomenología, o de cómo Heidegger le da un giro hermenéutico, porque ese develar el sentido del ser, lo que va a exigir es que hagamos una hermenéutica, una interpretación de nuestra facticidad. Muy bien, perfecto. No sé si haya alguna duda más o algún comentario antes de que Ernesto prosiga. ¿No? Parece Bueno, que no. entonces, si quieres, adelante Ernesto, sí, muchísimas gracias. Entonces, como hay que acceder por esto que he llamado vía negativa, nosotros podemos ver que eso es algo que hace Heidegger en todo el tratado. Entonces dice, vamos a ocuparnos primero de nuestro estar en el mundo, ¿no? Que esa era otra también de las preguntas. ¿Qué significa ser en el mundo? ¿Ah? Es un existenciario, es una de las estructuras de la existencia, pero para poder avanzar en esa pregunta, tenemos que dejar claro qué es lo que entiende Heidegger por existencia. ¿Ah? Se habrán dado cuenta que muchas veces en la traducción ponen existenz y lo dejan la palabra en alemán. Ajá. Porque, de nuevo, para hablar de existencia en sentido cotidiano, utilizas Dasein. Entonces, él lo ha vuelto con un sentido técnico y ahora tiene que aclararnos cómo va a hablar de la existencia, ¿no? Y existir, ¿no? Tenemos aquí la ventaja de que se parece mucho a la palabra latina, ¿no? Existenz, ¿no? Existencia, dice Heidegger, es una salir de sí. Ajá. Este prefijo del exo, siempre señala exterioridad, ¿no? Pensemos en palabras como exoesqueleto, ¿no? O sea, un esqueleto que está por fuera. Así, Heidegger va a insistir en esta exterioridad porque para él se complica aquí más bien aparece otra complicación, y es que no solo el ente siempre se le ha querido estudiar como presencia, y él lo quiere estudiar desde el horizonte de la temporalidad, sino que además nos dice Heidegger, hay una comprensión vulgar del tiempo, una comprensión que lo espacializa, que nos pone el tiempo como una línea, que nos pone al tiempo como un ente, como si fuera un objeto más bien, como si fuera una cosa ahí. No, más bien no podemos hablar ni siquiera de dimensiones temporales, sino que hablamos de éxtasis temporales. Esta parte no está creo que no la desarrolla ni en ontología ni en Ser y Tiempo. Esto lo desarrolla en lo que sería como la segunda parte de Ser y Tiempo, algunos incluso así lo conocen. Está publicado también en español, se llama Problemas Fundamentales de la Fenomenología. El título es engañosísimo, pero es un curso que dictó donde se ocupa de los temas que dejó pendientes aquí en Ser y Tiempo. Por eso dicen que es como Ser y Tiempo 2.
Y ahí este tema de la temporalidad, que aquí queda esbozado, apenas mencionado, lo desarrolla un poco más y dice Heidegger, no hablamos de dimensiones temporales, no tengamos esa comprensión vulgar que le achaca a Aristóteles, o sea, no piensen vulgar como de la gente, sino se la achaca a Aristóteles, a Kant, incluso pone ahí a Bergson, que ahí a mí me causa sobresalto, digo, yo creo que Bergson no, pero bueno, Heidegger así lo leyó, y habla de éxtasis temporales, porque cada tiempo o cada una de estas que solemos hablar nosotros como dimensiones sale de sí misma. O sea, nosotros decimos pasado, pero enunciamos pasado desde este presente. Y decimos presente, pero tan pronto lo enunciamos, ya se nos escapó. Y decimos futuro, pero decimos futuro desde un presente que además nos estamos imaginando por los elementos que tenemos del pasado. O sea, cada una de estas dimensiones te arroja a otra, ¿no? Y aquí a lo mejor alguno está pensando, eso es San Agustín. Sí, es San Agustín. El primero que lo había visto. San Agustín, libro 11 de las Confesiones, ya había visto esto. Ajá, el tiempo es una salida. Entonces, cuando hablamos de existencia, hablamos de salir de sí. En sentido estricto, dice Heidegger, solo el Dasein existe. Es el único ente que existe. Los demás están ahí, están a la mano. O creo que Gauss dice ante los ojos. Ajá. Porque nosotros diríamos, mi libreta sí existe, esta cosa existe. Pero dice Heidegger, no, más bien están ahí. Ajá, están a la mano, están ante los ojos, porque lo único que existe es el Dasein. Ahora, si existir es exterioridad, ¿qué significa que solo el Dasein exista? Somos el único ente que sale de sí. ¿En qué sentido sale de sí? No solo hacia el mundo, sino que estamos todo el tiempo proyectándonos. Entonces, este estar en el mundo, por el que preguntaban, es un estar en el mundo en el que siempre estamos saliendo de nosotros porque somos proyecto. Ajá. Nuestra facticidad es que estamos arrojados, dice Heidegger. Aquí estoy comprimiendo muchos temas, y perdón si algunos los estoy atropellando, pero es que responder a la pregunta de ese ser en el mundo es casi recorrer todo ser y tiempo. Ajá. Porque dice Heidegger, bueno, vamos a ocuparnos del Dasein, pero el Dasein, lo primero con lo que se confronta, o sea, este ente que somos, lo primero con lo que nos topamos es con el mundo. Entonces hay que ver, ¿de qué hablamos cuando decimos mundo? Pues nos aparecen los entes, y entre los parágrafos 15 y 18, no, 13 y 18, uno puede ver un adelanto de esto que les decía sobre cómo va accediendo como por una vía negativa. Nos dice, cuando yo quiero develar el ser del ente, pero de estos entes que tengo a la mano, con los que me ocupo, las cosas, pues. Ajá. Cuando quiero develar ese tipo de ente, dice, como son útiles, lo que son estos entes no se me muestra realmente cuando cumplen su función, sino cuando no la cumplen. Ajá. Piensen en esto, o sea, ¿cuántas veces repararon ahorita, durante todo el tiempo que hemos estado hablando, en la computadora o en la pantalla? ¿Ah? La tienen ahí, ¿no? No sé si la estén viendo en su celular, en su tablet, pero no reparamos en esa mientras cumpla su función, porque tan pronto se me empieza a trabar, mi computadora me revela su entidad todo el tiempo, ¿no? Se traba y no funciona y no me deja trabajar, y entonces ahí sí me vuelvo sobre el ente. O sea, cuando estoy ocupado en las cosas, me estoy proyectando todo el tiempo, entonces digo, a ver, abro mi computadora y digo, Rodrigo me mandó un mensaje, entonces abro esta cosa. Y voy avanzando hasta que se traba. Ajá. Entonces, lo que es este ente se me muestra hasta que realmente no está. Y Heidegger habla ahí de muchas formas en que el ente deja de funcionar, ¿no? Como cuando no lo encuentras, o sea, que digo, ya me tengo que conectar y no está mi computadora, y entonces, si estuviera, cuando ahí está la compu, yo la tomo, la abro y no pienso en ella. Su entidad no se me revela. Ajá. Pero luego digo, ¿dónde está mi compu? ¿Y dónde está? Y entonces me vuelvo sobre el ente. Ajá. Lo mismo que si la abro y no prende, o sea, si no funciona, entonces también me vuelvo. Y si además me vuelve imposible la tarea para la que la tenía prevista, pues tal cual, reparo todo el tiempo en su entidad. ¿A qué voy con esto? Decía que esto nos revela un poco cómo procede Heidegger, porque para estos útiles, para estas cosas que tenemos, no se nos van a mostrar cuando las utilizamos, se nos muestra por la vía negativa, cuando no están, ¿no? Entonces, el ser del ente que guía esta investigación del Dasein tampoco se va a mostrar, sino cuando se deja perder en la cotidianidad, en el uno, en la habladuría, en la curiosidad.
Y ahí, Ernesto, estoy en el parágrafo 21 de ontología. Ajá. Ahí habla de la significatividad y menciona lo siguiente Heidegger. Explicitarse mediante un para qué se usa, qué se hace con esto, para quién es eso, quién ha hecho eso. Es decir, la significatividad de lo ente tiene que ver con la utilidad de eso ente. Sí, y esa es la significatividad que no se te muestra mientras cumple su función. Ujú. Porque tenemos, cuando dice Heidegger que el Dasein existe, está diciendo también que somos proyecto. A esto volveremos una y otra vez. Ajá. Pero quiere decir, nosotros, o sea, te levantas en la mañana, y aquí, bueno, Bianca creo, fue la que dijo, cuando habló de la complejidad de la obra. La complejidad es que cuando uno piensa, o sea, Heidegger nos está hablando de proyecto y de significatividad, y parece muy extraño. Y no, o sea, a ver, en la mañana, no sé cómo se manejen ustedes, pero muchos ponemos un despertador. Ajá, y suena, y entonces dices, ya me tengo que parar y no quiero. Y ese qué tengo que hacer, ya me tengo que conectar a clase, o ya tengo que hacer tal o cual cosa, eso es un proyecto. Ajá. ¿Y por qué es un éxtasis? Porque es un salir de sí. Porque cuando tú te levantas, o cuando le dices 5 minutos más al despertador, o cuando tomas cualquier elección, o sea, tú no estás en ese momento presente, tú ya estás vuelto hacia el proyecto que estás trazando. Ajá. Eso significa ocuparse con el ser. Y por eso el ser no es presencia, el ser se da en el tiempo, porque estamos, o sea, se analiza desde la temporalidad, porque eso que somos lo estamos todo el tiempo proyectando hacia adelante. Ahora, respecto a esto de la significatividad, o sea, apago mi despertador, y entonces me muevo hacia otra cosa y voy y preparo café, y cada una de esas cosas nos va remitiendo a otra, las vamos utilizando a partir de eso. Y lo que decía es que el despertador, por ejemplo, no reparas en él, sino cuando hay algo mal, ¿no? O sea, reparas en él cuando interrumpe tu sueño y dices, bueno, lo apagas, pero ya, su significatividad, el para qué, qué es, qué función, qué implicaciones, todo eso, no, porque ya cumplió su función. Entonces ya no me interesa mi despertador, me interesa servirme café. Y lo mismo, le aprieto, pongo el café y estoy esperando, y me lo empiezo a tomar esperando despertar, pero estoy esperando despertar para entonces ya conectarme a la clase, y entonces ya no me concentro en mi o sea, se ve como nos estamos todo el tiempo moviendo hacia otra cosa. Por eso es que la significatividad queda oculta, pero de nuevo, se descompone, no sirve. O sea, recuerdo el día que le apreté a la cafetera y ya no hizo café, y hasta la fecha sigue así la maldita, y entonces todo el tiempo su significatividad, ¿para qué le quería? Lo que me representaba en mi vida tener ese aparato, se me aparece, pero se me aparece justo porque ya no cumple su función. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si hay alguna otra cosa. Ahí, sí, adelante, Carolina. O sea, se podría decir, perdón por el ruido, están construyendo. Pero, a ver, es que justo empezaron a construir. Voy a Pero escribirlo. te escuchamos bien, ¿eh? ¿Me escuchan bien a mí? Pero Sí. Ah, ok. O sea, entonces se podría decir que identificamos a las cosas, o sea que cuando no le ponemos atención a las cosas, o bueno, a los entes ¿qué son? Son cosas. O sea, cuando yo no le pongo atención al despertador, ¿el despertador qué es? Y cuando le pongo atención, ¿qué es? O sea, Es bueno. que la entidad, o sea, el hecho de que sean, no depende estrictamente de ti. O sea, no es como una suerte de idealismo desmesurado en el que solo existe la cosa en la medida en que tú la percibas. No es algo así. Sí, No es algo así. me parecía un poco. Sí, no, porque entonces, o sea, es cierto que todo lo que es en la medida en que se devela para un Dasein. Ajá. O sea, no. Sí, pero eso no es un poco antropocéntrico. O sea, pensar en que, y ya lo discutíamos en una clase pasada, pensar en que nosotros somos los únicos seres o Dasein, o sea, que nosotros somos Dasein porque, o sea, porque nos relacionamos con las cosas y les damos sentido, no es como nada más o sea, como lo que decías antes, como de usar a las cosas nada más porque las necesitamos y luego las cosas que son. O sea, si yo salgo y voy al claustro presencial y dejo mi compu en casa, mi compu
o sea, ¿en qué se convierte? Porque desaparece. Es O que sea, no se convierte, como, claro. es que no se convierte en otra cosa, pero para que tú hables de esa compu, se tiene que estar dada a ti de alguna manera. ¿Ah? Todo aquello de lo que podamos hablar tiene que haberse develado, tiene que haberse mostrado a alguien de alguna manera. No, no sé, esto no necesariamente, en el caso de Heidegger a lo mejor un poco podría considerarse antropocentrismo, pero ni así porque, o sea, si lo pensamos en ambas, en fenomenología husserliana y Heidegger, eh, quizá, tengo mis dudas en Heidegger, no sé qué diría un heideggeriano muy estricto, pero supongamos que encontráramos a otro ente que se pregunta por su ser, que se proyecta, que se comunica y que al comunicarse comprende y comprende interpretando así. Si encontráramos otro ente que ya ni siquiera cupiera llamar humano, Heidegger creo que no tendría reparos en llamarle Dasein. ¿Eh? Lo mismo que Ok. la fenomenología husserliana, se habla de conciencia y la única conciencia a la que tenemos acceso directo es a la de nosotros, que es la humana. Pero si encontráramos otra forma de comunicarnos o de... Porque incluso en Husserl también los animales son conciencia. O sea, el punto aquí no es el ser humano, porque eso ya nos puso, o sea, si hablamos de antropocentrismo, ya tenemos un concepto de ser humano construido desde la ciencia y que trae Sí, implicaciones que aquí queremos descartar. Pero este ente, o sea, la cosa es, aquí lo estábamos viendo desde lo que somos. ¿Ah? Y todo aquello de lo que puedes hablar, a lo que puedes remitirte, a lo que puedes pensar, es aquello que se te presenta, que se te manifiesta de alguna forma. Eso no pero lo significa, piensas como ente. ajá, sí, los piensas como Entonces, si ente, encontráramos otro Dasein o algo que Heidegger no repararía en llamar Dasein, lo podríamos llamar ente sin darnos cuenta, ¿no? es que de hecho, nosotros, o sea, ya después, Heidegger no está muy interesado en la intersubjetividad. O sea, cómo formamos Ok. sociedades, cómo, no, no es un tema que sea central para él, pero el Mit-Dasein sí aparece en Ser y Tiempo. Ajá. O sea, piensa en, no sé cómo suelen viajar, pero usualmente uno se sube al camión y le dices, voy a tal lado, y no reparas en la humanidad de esa persona que está ahí sentada. O sea, también la vuelves como una cosa, o sea, también te sirves de las personas como útiles a veces. ¿Ah? Sí. Ahora, hay otros momentos en que te interpelan, en que te llaman, en que sientes afecto por alguien, y entonces ya se te muestra que no era un ente entre otros, sino que es un tipo particular de ente con el que te comunicas y con el que tienes otro tipo de conexiones, así. Y eso no significa que mientras tú no reparabas en eso, la cosa no era, pero realmente reparas en ella hasta que se te devela de cierta manera. O sea, es bueno, como en cursiva, ¿no? Como es hasta Ujú. que es para el sujeto significante, Ajá, pero no para el significa Dasein. que no sea. Ajá. O Ok. sea, pero, o sea, pensemos en que, no sé, un planeta descubierto recientemente. Ah, no, perdón, mis conocimientos de astrofísica son cero, no tengo ni idea. Ajá. Adelante. Pero se encuentran como cada 15 minutos planetas, ¿no? Nuevas cosas así. Bien. La cosa es, podrías decir, es que ese planeta ya estaba ahí, ya existía desde antes de que lo viéramos. Pero la cosa es, solo podemos saber que existía ahí antes de que lo viéramos porque lo vimos. Entonces realmente todo lo que se nos presenta, todo lo que es porque se nos manifestó. Entonces no estamos diciendo, antes de la aparición del ser humano no había nada. O no sé, yo nunca he ido a China, entonces como nunca se me ha mostrado, asumo que China no existe. O sea, no, pero todo lo que es se manifestó para un Dasein, o en el caso de Husserl, para una conciencia. Y hasta ese momento es que podemos tematizarlo. Ok, gracias. Sí, ahora rapidísimo, igual aquí en ontología, en el parágrafo 21, ese no lo leímos, pero vean, ya van 2 veces que regreso a este, entonces si lo gustan checar, hay cosas bien interesantes a partir de lo que Ernesto nos está platicando. Leo rapidísimo 2 citas sobre este tema de, no sé si sea correcto, Ernesto, hablar ya de una otredad en esta parte de este momento de Heidegger, pero dice lo siguiente, dice... Ese aquí de tal modo presente pone de manifiesto con su existir
con su estar o ser aquí a los otros. Un círculo determinado de los que conviven, que se determina a partir de la cotidianidad, ya sean otros concretos, quién regaló el libro, el carpintero que hizo la mesa, o quién tiene una biblioteca mejor del mismo estilo. Y un poquito abajo continúa. Lo que uno hace, aquello en lo que uno se demora, ese mundo es uno mismo. Lo que uno mismo es uno en el mundo con los demás, con los otros, y se determina a partir de aquello en cuanto lo cual se pone de manifiesto es uno estando con los demás, con los otros, diferenciándose de ellos. La cotidianidad del existir tiene al existir mismo ahí y lo busca por la vía del escuchar lo que los demás dicen al respecto. Cómo resulta en los demás lo que ellos hacen o cómo en ellos se ponen los demás de manifiesto. Entonces, de hecho tú y yo ya lo habíamos discutido alguna vez, habrá que esperar otros textos de Heidegger posteriores a Ser y Tiempo para formular de manera concreta o específica el problema de la otredad, pero precisamente antes de Ser y Tiempo, en estas lecciones de hermenéutica de la facticidad, me llamó mucho la atención pues estas citas que ahora estoy leyendo, ¿no? Entonces no sé si tendrías algo que comentar sobre esto que acabo de leer. Es que primero, si seguimos cómo avanza en Ser y Tiempo, primero están las cosas y luego el espacio y las remisiones y aparece el Mit-Dasein, que creo que incluso en ontología, porque no recordaba ese pasaje que acabas de leer, creo que hasta está mejor, o está mejor desarrollado que aquí en Ser y Tiempo, pero cuando se dice que Heidegger no se ocupa de la intersubjetividad, o que no le interesa, o que no la tematiza, o se le acusa de solipsista, o sea, no es tanto que no lo haya mencionado, o que piense que el Dasein está aislado, sino que dentro de lo que nos encontramos con el mundo, nos encontramos con este ente que es como yo, con el que nos comunicamos, lo reconocemos como un otro. O sea, hay intercambios de muchos tipos, empezando por el que es para Heidegger el más importante, que es el afectivo. O sea, se sabe que hay otros, solo que no juega un papel central como si lo jugó para otras filosofías, no sé, Levinas o el propio Husserl, que la ciencia se hace intersubjetivamente. Entonces tenemos que tematizar y volver objeto de estudio qué es ese otro, cómo me aparece como un otro. Y así, en ese sentido se habla o se le acusa a veces, quizá injustamente, de solipsismo, pero sí, no es un tema en el que se haya concentrado y en el que busque desarrollar, o sea, la otredad aparece, ¿no? Si pensamos también en que decimos que el Dasein tiene discurso y se comunica, pues, ¿con quién se comunica? Con otros que pueden entenderle y del cual también recibe información, pero no es un tema central, porque en Heidegger apenas me encontré con algo en lo que no había reparado, cuando está en el párrafo 34 de Ser y Tiempo, hablan de la habladuría, dice, quien realmente está en la búsqueda de algo no lo comunica, ¿no? Se lo busca, o sea, como que realmente lo más relevante es eso que no se dice, algo así sugiere Heidegger. Entonces, no me extraña que no sea central el tema del otro y de la intersubjetividad, pero claro que está ahí, porque si nos estamos ocupando de cómo nos aparece el mundo y cómo estamos en el mundo antes de todo teorizar, sería un absurdo, sería irracional decir que nunca nos aparece el otro. O sea, ya empezar por decir, ¿no? Sería un absurdo decir, pues, ¿a quién le dices? A otros. Está ahí el otro siempre. Ajá. Solo que, de nuevo, me parece que no es un pilar central de la obra de Heidegger. Uh-huh. Sí, te digo, ya, de hecho lo habíamos discutido como hace ya un tiempo, pero ahora regresando aquí a ontología para este curso, me llamó muchísimo la atención, como dices, tampoco lo había visto, y ahora que regresé, ese parágrafo 21, lo que leí me pareció muy interesante, ¿no? Uh-huh. Sí, y es que un tema que no hemos mencionado aquí, pero que es también muy importante, es que el mundo se abre afectivamente, ¿no? O sea, estar en el mundo, esta primera relación con el mundo, y también de ahí el rechazo a la teoría de Heidegger, es que te abres afectivamente. Dice Heidegger, siempre estamos templados, o sea, siempre estamos en un temple anímico en el que se nos presenta el mundo, y ese es previo a toda teoría. Ajá.
O sea, antes de que tú puedas pensar en conceptos, lo que se te presenta, o remitirlo a una comprensión desde cierta perspectiva o teoría, ya el mundo se te abre afectivamente. Ajá. Y ahora, esto lo enuncia primero así, y luego va accediendo Heidegger a cuál es ese sentimiento que realmente nos abre a la existencia misma. Y la forma en que lo hace es que dice, ¿no? Vamos a analizar al Dasein en su cotidianidad. ¿Y cómo es el Dasein en su cotidianidad? ¿No? Es el uno, este tema del Dasman, ¿no? Del uno. Aquí se traduce como no sé, si estoy repitiendo algo que ya hayan discutido, deténganme porfa y avanzamos. Pero es este man, así en alemán, M-A-N, se utiliza como el C en español, ¿no? O sea, si tú en alemán preguntas, ¿cómo se dice tal cosa? ¿No? Como en una típica clase así, ¿cómo se dice tal? Tú preguntas, wie sagt man? O sea, wie, ¿cómo se sagt, cómo se dice? Y el C es ese man. Ajá. Y lo que hace Heidegger, se escribe con minúscula en alemán. Lo que hace Heidegger es que vuelve hasta un sustantivo, ¿no? Y todos los sustantivos en alemán se escriben con mayúscula. Lo vuelve un sustantivo, ese como C, se vuelve el sujeto. Ajá. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Por qué lo traducen como el uno? Porque cuando te dicen, eso no se hace, es ese C. Ajá. Lo traducen como el uno, porque a veces en español también decimos, uno no debe decir eso, o uno no hace esto, o uno no dice aquello. Ajá. La cosa es, en la cotidianidad nos movemos en ese uno, o sea, la forma de estar en el mundo es en ese uno. Ajá, en el que se dice lo que se tiene que decir, se hace lo que se tiene que hacer, pero la pregunta ¿a quién es ese? Somos todos y ninguno. Está como vacío de contenido. Ajá. O sea, piensen como cuando alguien dice, dicen que, o se dice, ¿a quién se lo vas a achacar? Ni siquiera a la persona, porque si después le reclamaras, oye, tú me dijiste eso, te voy a decir, no, pues dicen. Ajá. Se dice, se escucha por ahí, porque es una forma por eso es una forma de impropiedad. O sea, ¿quién está hablando? ¿Quién se ocupa de eso? ¿Quién se hace responsable? Pues no, solo algo que se dice. Ajá. Entonces, en la cotidianidad, en este uno, vivimos, dice Heidegger, en la habladuría, en el afán de novedades, ¿no? La curiosidad o en la ambigüedad. O sea, dice Heidegger, nosotros nos comunicamos con el otro, ese otro del que ya nos hablaba aquí Rodrigo, pero la cosa es cómo te comunicas con ese otro en la cotidianidad. Pues primero así con el ¿cómo estás? Y, o sea, ¿qué es eso? O sea, eso es una charla en la que no estás comprometido con lo que estás diciendo, no estás enunciando realmente nada, y es por eso solo habladuría. Ajá. Si no, hagan la prueba alguna vez, es muy divertido. Cuando alguien les pregunta, hola, ¿cómo estás? Dile, muy mal. Y va a causar un sobresalto, porque nadie está esperando que le digas cómo estás. Están solo como charlando, ¿no? Cualquiera que haya viajado en un taxi en la Ciudad de México sabe qué es la habladuría, ¿no? Que si el calor, que si la política. Ahora, ¿por qué nunca discutes con el taxista? Porque no te importa ni lo que está diciendo ni lo que tú le estás respondiendo. Ajá. Solo dices lo que se tiene que decir, lo que se espera que digas. Es un intercambio nada más, una así charla de elevador también podríamos llamarlo. O sea, estás intercambiando, pero no hay no estás ni enunciando ningún ente en específico, ni estás comprometido con eso, ¿no? Y dice Heidegger, también en la cotidianidad estamos con el afán de novedades, ¿no? O sea, que una cosa te quieres enterar, pero esa cosa no te concentras, no la desmenuzas, no llegas a la profundidad, sino que simplemente te mueves a otra, y te mueves a otra, y te mueves a otra, ¿no? Y dice también en ambigüedad, o sea, nos comportamos como si todo ya estuviera comprendido, ¿no? Escuchas que las personas utilizan conceptos, sí, es que en México hace falta educación, pero ¿cuándo han visto a alguien discutiendo qué significa educación? ¿O qué significa comunicarse? ¿O qué? No, o sea, nos movemos como ya en todo comprendido. Ajá. Esa es la cotidianidad, en esa siempre estamos, siempre de algún modo estamos en impropiedad. O sea, ¿por qué impropiedad? Porque en lugar de ese proyecto que mencionábamos hace rato, ese hacia dónde voy, cómo me aparece el mundo y qué es lo que digo y cómo me hago cargo de mi existencia, lo hago como se hace, no me ocupo de él. En ese sentido es impropio. Ajá. Esa es la cotidianidad. Ajá. No puedes estar todo el tiempo con tu proyecto y figurándote qué es lo que vas a hacer y ocupándote de tu existencia. O sea, propiedad e impropiedad, por eso también era importante saber que no era un tema ético porque no está diciendo Heidegger hay que tener una existencia propia o una impropia, es que nos movemos entre las dos todo el tiempo, y eso es lo que le interesa.
porque así como mi compu no se mostraba, o que la significatividad de ciertas cosas no se mostraba cuando están ahí, así también, ¿qué es este ente que es el Dasein? No se me muestra, pero puedo acceder por vía negativa. O sea, ¿por qué nada más hablo? ¿Por qué ando en el afán de novedades? ¿Qué es de lo que estoy huyendo cuando me muevo en la ambigüedad? Pues me estoy huyendo del hecho de que estoy arrojado, ¿ah? Y de que tengo que elegir siempre entre posibilidades, ¿no? O sea, estar arrojado, ya nos queda poco tiempo, entonces no haré el ejercicio, pero si yo le preguntara a quién le pidieron permiso para estar aquí, o sea, a quién le dijeron, oye, si quieres existir o no, está medio complicado, te las vas a tener que ver con un mundo que es hostil y que te va a hacer sentir miedo mucho, y con otros que a veces te quieren, pero a veces no, y que te hacen sentir vulnerable y así. ¿Quieres entrarle o no? A ninguno nos preguntaron. Ese es el estado de arrojado. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos metidos en esta bronca. Y ya luego uno dice, bueno, yo elijo cómo me creo mi propio problema y elijo estudiar tal o cual o hacer tal o cual. Pero de entrada ya estábamos en el problema de la existencia. Ese es el estado al que le sacamos toda la vuelta en la habladuría, en esto de estarnos enterando de cosas. Ajá. Le sacamos la vuelta que estamos arrojados y tenemos que ocuparnos de lo que somos. Tenemos que tomar lecciones que nos abren a otras opciones, de las cuales cada que las tomamos nos cierran, y por eso el estado de ánimo con el que realmente se nos muestra todo esto es la angustia. ¿Ah? Dice Heidegger que hay que distinguir la angustia del miedo. El miedo sí tiene un ante qué. O sea, yo le tengo miedo a las arañas, a las ratas, le tengo miedo a el tipo que me pueda asaltar en el transporte, etc. La angustia no tiene un ante qué. Ajá. ¿Y por qué es el estado? O sea, ¿por qué eso nos abre al filosofar? Porque realmente nos muestra esto de lo que nos estábamos ocupando, lo que somos proyecto. Y decir somos proyecto es decir somos nada. O sea, lo estamos anticipando, lo trazamos, pero realmente nos aparecen todo el tiempo cosas que no anticipábamos, proyectos se nos cancelan y estamos todo el tiempo moviéndonos en existencia. En esa existencia por la que nadie nos preguntó, estamos todo el tiempo tratando de concretar un proyecto y fallando al proyecto y regresando y así. Y eso es realmente como somos, ¿no? Un ser que está ahí como proyecto, y por eso también llega a hablar de un ser para la muerte, ¿no? O sea, que al final sabemos que va a llegar el final, que nos vamos a morir, y en el parágrafo 10, cuando se ocupa de separar la ontología fundamental que está desarrollando de la biología, de la psicología y de la antropología, una de las cosas que dice es que pensar la vida, como desde la biología o algunas corrientes antropológicas, es pensar como el final. O sea, pensar la vida es como pensar la muerte como el final. Pero dice Heidegger, no, porque ese final no se me aparece hasta que llega. Yo estoy anticipando todo el tiempo ese final. Y no solo eso, sino cómo lo anticipo también tiene repercusiones en la forma en que trazo mi propio proyecto. Ajá. O sea, en última instancia, el proyecto que trazamos y cómo respondemos a la angustia en la que estamos, porque no sabemos qué es lo que viene, tiene que ver también con cómo pensamos que va a llegar la muerte y qué es lo que esperamos y vivimos de acuerdo a eso. Ajá. Siempre repito este ejemplo, por eso los narcos no ahorran. ¿Por qué van a ahorrar? Se van a morir ahorita o mañana o pasado, y es el momento, tiene que ser el momento porque anticipan que puede ser en cualquier, sí, en un instante no anticipado, ¿no? ¿Y por qué los monjes hacen tan buena cerveza? Porque piensan que son eternos. O sea, la muerte para ellos ni siquiera es relevante, va a llegar y luego ellos van a seguir en su existencia, no apresuran ningún proceso, entonces hacen su chela así bien buena porque tienen tiempo, tienen toda la eternidad. Ajá, ¿qué se van a apresurar? ¿Qué van a acelerar? Copia la metafísica, la copio, no hay problema. Eso ya es como esa anticipación juega en la vida. Ajá. Pero este es el modo en el que estamos en el mundo. O sea, si se ven, hay un montón de temas que Heidegger desarrolla con cuidado en Ser y Tiempo y que aquí he dejado solo en una burda mención, pero eso es lo que es el Dasein, eso es lo que somos. Ahora, volviendo al tema de la complejidad de ¿por qué decía yo que esto es de toda la vida? Porque eso es lo que hacemos todo el tiempo. ¿No? O sea, te levantas en la mañana y lo que haces es lo que estás proyectando, es lo que estás eligiendo ser. Y todos los demás problemas se siguen de eso. Por eso es que todo otro tema filosófico, todo otro tema científico, tiene que resolver primero esto, la forma en que somos, y somos en el tiempo, somos proyectándonos, y eso antecede a cualquier otra teoría. Eso es lo que dejan de lado todas las demás ontologías, y por eso quedan endebles en ciertos puntos, quedan sin fundamentarse en otros. Sí, pues como verán,
esto pues podríamos seguir durante horas hablando de estos temas, pero pues como siempre el tiempo no apremia. Entonces, dice Ernesto, una burda exposición. No, pues al contrario, yo siempre, y no lo digo porque seas colega y amigo, sino porque de verdad pues fue una gran clase como siempre. No sé si alguien tenga alguna duda ya muy puntual para terminar. Yo tengo una, pero pues no quiero verme aborazado, entonces más bien si alguien tiene por ahí una preguntita que se pueda contestar muy rápido, adelante, si no, yo voy con la mía, como ustedes me digan. Yo, pero no creo que se conteste muy rápido. O bueno, quién sabe. A ver, Lo intentamos. Quiero saber, bueno, mi pregunta iba encaminada a la perspectiva y quería saber cómo es que se puede observar sin involucrar la perspectiva o cómo excluir, toda perspectiva. No, de hecho, hay una parte en la que tirándole una pedrada Heidegger a Husserl, dice, una filosofía sin prejuicios es el más grande de todos los prejuicios. Ahí hay mucho que decir del tema del prejuicio en Husserl, pero nos sacaría de nuestro tema. Creo, si bien entendí tu pregunta, entonces, ¿cómo analizaríamos esto que somos sin hacer intervenir lo que ya pensamos, lo que ya hicimos, nuestra propia perspectiva? ¿Sí va por ahí? Sí, es que a mí sí se me complicaba, ¿no? El poder entender o todo eso sin hacer como un juicio de valor. Bueno, es que como estamos siempre templados, dice Heidegger, como siempre estamos en un estado anímico, pues siempre vas a llegar en la forma en que estás en el mundo a juicios de valor. Pero la cuestión es, si nosotros nos concentramos en eso que somos y pensamos en nuestra perspectiva entendida como juicio de valor, presupone ya un mundo que nos ha aparecido de cierta manera. Entonces, diría Heidegger, si por no meter tu perspectiva estás pensando en como no hablar de ti o lo que eres o lo que valoras y piensas, pues no, esto es justamente de lo que eres. Por eso dice el ente que somos en cada caso. Entonces, no es abandonar tu perspectiva, tus valoraciones, lo que has pensado del mundo, sino más bien a partir de eso, tomarlo como punto de partida para pensar el ente que somos. Entonces, no es como evitar eso, sino en cierto sentido hacerlo parte del análisis. Eso está, creo que mejor desarrollado en el curso de ontología. Ya no recuerdo qué parágrafo, pero hay una parte donde viene la objeción esta de circularidad y del círculo en la prueba, y dice Heidegger, esto es una ontología fundamental, pero que parte de que soy. Y si me dijeran que cualquier otra, o sea, que esto, al ser esta ontología, al partir de lo que soy, se vuelve una ontología particular, que no es una ontología fundamental, porque estoy exponiendo lo que soy en cada caso, diría Heidegger, eso prueba que esto es una ontología fundamental, porque cualquier otra tendría que partir de ahí mismo. No sé si logré explicarme en ese punto, pero no es que queramos pensar como lejos de lo que somos, o la forma concreta en que estamos, sino es justo a partir de esa. Ok. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran preguntar rápidamente antes de cerrar? Lo mío creo que sí es muy puntual, nada más es cuando dijiste, Ernesto, como que dijiste ahí como una definición que es ser es lo que tiene todo ente, pero luego lo que iba después ya no lo agarré, que si no me equivoco era como, pero no todo ente tiene ser, lo que dijiste que era un trabalenguas, nada más no sé si lo podías repetir para apuntar. No recuerdo cómo lo enuncié, pero más bien todo ente tiene ser, pero ningún ente es el ser. Entonces cualquiera que se te presente es ente porque tiene ser, pero no puedes decir que un determinado ente es el ser. Incluso por eso ya no lo pudimos desarrollar, pero cuando hace su crítica a la metafísica, a la ontología medieval, una de las cosas que dice es que redujeron el ser a un solo ente, que es Dios. Y no, o sea, que el ser tenga ente no hace de todo ente el ser. Y por cierto, hasta ahora reparo en que esta cuestión que era la más difícil, les decía para mí, la de diferencia entre ontología y metafísica.
Yo no sé cuál sea la diferencia en Heidegger, porque cuando a veces creo que me parece, y esa era la respuesta que les iba a dar de entrada hoy, o sea, que ontología es cuando sí se está ocupando del ente y del ser del ente, y metafísica le llamaba a lo tradicional, ¿no? A todos estos prejuicios que en el parágrafo 6 se pueden encontrar ahí, cómo va desarmando la historia de la ontología. A eso, a veces a lo clásico, a cómo se ha cubierto la pregunta por el ser, le llama metafísica. Pero donde digo, no me queda claro, y a veces creo que son sinónimos, es en que si uno lee qué es metafísica, hay una conferencia que le invitaron a dictar. Esa era la pregunta, ¿qué es metafísica? Se consigue en español. Y entonces dice Heidegger, a ver, quien piense que aquí voy a hablar de metafísica, como de los autores y la tradición, no. Vamos al punto, ¿qué es metafísica? Y todo lo que desarrolla ahí es a grandes rasgos los grandes temas de ser y tiempo. Entonces me hace pensar que son sinónimos, ontología y metafísica. Ahora, ya no estrictamente en Heidegger. Si queremos solo una pista de cómo distinguir una y otra, y no, insisto, no solo en Heidegger, sino cuando quieran saber qué es ontología y qué es metafísica, hay que ir exactamente a lo que están diciendo los autores. Pero si quisiéramos solo una pista, así como a grandes rasgos, ontología siempre tiene que ver con eso, el ser del ente, los entes en su ser, y metafísica volcó cada vez más hacia los grandes temas de la humanidad, como el destino del hombre, la muerte, como lo que viene, aquello que supera la razón. Entonces, casi son como las dos comprensiones más generales, pero en Heidegger, insisto, a veces creo que metafísica es lo tradicional, a veces solo no sé. No lo entiendo. Sí, y que bueno, hace un par de sesiones discutíamos justo esta conferencia de qué es metafísica, donde como dices, finalmente termina con, y lo dice, la pregunta fundamental es ¿por qué el ser y no la nada? ¿No? Entonces, como dices, termina por agrupar en eso que llama en todo caso metafísica, estos grandes problemas que han constituido la historia de la filosofía, y hablábamos un poco finalmente, bueno, ese ya podría suscitar otra nueva discusión, pero precisamente a Parménides, ¿no? Cuando Parménides hablaba de que todo pensamiento es, en última instancia, pensamiento del ser, ¿no? Entonces, pues eso, como ven, pues como siempre, y creo que esa es la muestra de que estamos haciendo buena filosofía, cuando uno se queda con más preguntas que con respuestas, ¿no? Entonces, ahí seguramente hay un montón de cosas que quedaron ahí sobre el tintero, pero pues bueno, ya estamos justo finalizando, entonces yo más bien quiero, como siempre, darte las gracias por habernos acompañado, Ernesto. Como siempre te lo digo también, fue una clase magistral, lo digo, repito, no porque haya una amistad o que seamos colegas de por medio, sino porque de verdad te agradezco mucho esto y estoy seguro que los estudiantes pues estarán de acuerdo conmigo. Entonces, pues, muchas gracias, como siempre, te mandamos un muy fuerte abrazo. Y pues nosotros, por otro lado, nos vemos el siguiente martes. Les mando qué lectura seguiremos discutiendo. Seguramente, como les digo, quedarán un montón de cosas sobre, sobre Heidegger, pero pues bueno, ahí Ernesto es profesor del claustro de Sor Juana, entonces seguramente tendrán la oportunidad más adelante de expresarle algunas dudas que hayan quedado sobre Heidegger o sobre Ser y Tiempo o sobre cualquier cosa que les haya ahora aparecido, ¿no? Entonces, más bien gracias a ustedes, como siempre, Bianca, gracias Ernesto otra vez y pues eso, seguimos en contacto. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todas y a todos como siempre.